Ay, siempre me dejas a mí Ese es el chiste. La batuta, ya viene el güero, mira, viene bien felicillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos hoy de nueva cuenta, Aldo, en una emisión más. Exacto. En esta tarde miércoles que va a ser jueves. Que pudiera ser. Y pues nada, aquí compartiendo y departiendo los micrófonos con vos y con la invitada, que es una invitada de lujo. Una invitada de lujo, exactamente. Pues muchas gracias nuevamente, Mane, licenciada Licha. Muchas gracias. Ajá, muchas gracias por aceptar la invitación. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante bueno y déjenme decirles que estoy muy feliz. ¿Por qué? Por muchas cas que ahorita que son obvias. Exactamente, que son obvias. Pero se van a tratar temas medios bonitos. Y pues bueno, vamos a darle. Muchas gracias, Licha, nuevamente por aceptar la invitación en este nuevo formato de Hablemos Derecho desde la calle. Creo que ya habías tenido oportunidad antes con el licenciado Mane. Así es. Pero otro formato. Visitarlo en otro formato. Completamente. Este formato es más relajado, estamos desde la calle, luego pasa la gente, nos saluda, hay veces que hasta le pedimos su intervención. Claro. Y pues bueno, estamos aquí. Bienvenida. Muchas gracias a los dos por la invitación. Es un gusto y un gozo estar aquí con ustedes. Sobre todo para tratar temas que son... Es que yo creo que nunca son atemporales, ¿no? O sea, exacto. Son temas que importan y que se necesita tratar desde todas las perspectivas, desde todos los medios, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, para conocer un poquito a Licha, bueno, yo tengo el gusto de conocerla pues desde hace bastantes años. Sí, fíjate, venía pensando exactamente eso, y creo que yo a Licha la conocí cuando iba como en quinto, sexto de primaria, si no mal recuerdo. Exacto. Estamos hablando del año 2002, 2004. Más o menos. Ajá, y sí, más o menos ibas en la primaria o ya ibas saliendo, imagínate, ya toda una vida. Híjole, ya toda una vida. Hace como, de repente, okay. Sí, ya me mejor ya no digo ya desde cuándo. Exacto, pero pues qué bueno. Y bueno, hemos andado por mucho tiempo, Lucha, caminando los mismos caminos, muchas coincidencias, pero sobre todo una bonita amistad. Exacto. Contigo y con tu familia. Con toda tu familia. Y pues nuevamente muchas gracias. No, gracias a usted. Abogada, egresada de la UAC. 100%. También la maestría, si no mal recuerdo, también se la aventó ahí en la Universidad Autónoma de Querétaro, en Campus Querétaro. ¿Sí, verdad? Campus Querétaro, pero pues bueno, hoy viene a hablarnos de un tema que está en boga de todos, de una fiesta nacional democrática que acabamos de pasar el pasado 2 de junio, el domingo 2 de junio. Y pues que creo que viene, aparte, Licha es experta en temas de feminismo. Y pues bueno, hoy nos viene a dar una cátedra a un par de machitos que se están deconstruyendo, exactamente. Nos ha costado mucho trabajo y nos va a seguir costando porque Definitivo. Creo que esto va a ser generacional. Esperemos que algún día los hijos de nuestros hijos, si llegamos a tener, hagan que vivamos en un mundo mejor. Pues Licha, estos micrófonos son tuyos. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir de lo acontecido primeramente este pasado 2 de junio? Y poco a poco esto nos va a ir desenvolviendo a entrar a la materia de la cual tú eres experta. Ok, bueno, no sé si sea experta, pero al menos he tratado de ir cada vez generando más conocimiento en el ámbito laboral, que ha sido el último de los últimos años del campo laboral en el que yo me he dedicado, perdón la redundancia, que ha sido pues obviamente la cuestión del género, la atención de violencia específicamente, y pues lo que tiene que ver, ¿no? con permear la perspectiva de género y la atención principalmente. Yo creo que tendríamos que partir, se ha dicho, ¿no? En estos 3 días de la semana, desde el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, que ha sido, es un hito, ¿no? Histórico en nuestro país. Pero a mí me gustaría como no solamente decir, entrar de lleno como a la cuestión del país, sino me gustaría como que pudiéramos ver un poquito este proceso histórico a nivel Latinoamérica. Contexto, ¿no? Exacto, contexto. Exactamente, o sea, la doctora Claudia Sheinbaum ya sería la octava mujer presidenta en Latinoamérica. Creo que es muy importante que podamos rescatar que a final de cuentas tengamos ahora 8 mujeres presidentas en Latinoamérica, pues no es como algo que se dio de la noche a la mañana, claro. Y que una concesión gratuita, ¿no? Por supuesto, y que tenga como sus orígenes desde siempre, ¿no? Claro. Que las mujeres hayamos
hemos estado dentro de los procesos electorales, el de ser elegidas o el simple hecho de acceder al voto, que ha estado desde toda la vida como se le ha otorgado a los hombres en general, ¿no? O sea, en el mundo, en la escala global y específicamente en México. Creo que es importante que podamos recordar que pues nada más han pasado 71 años de que nos han dado el derecho al voto a las mujeres y que no fue como esto de, ay, ya se los damos, aquí lo tiene. Graciosa. Exacto, o sea, que ha sido toda una lucha de las mujeres desde todos los ámbitos, desde la academia, desde la cuestión política, desde las mujeres en casa, desde los ámbitos, ¿no? Desde todo el tiempo, a través de toda la historia, siempre lo hemos obtenido el avance de nuestros derechos a través de la lucha. Y eso es algo que creo que no se nos debe nunca olvidar, que evidentemente las desigualdades y la deuda histórica que se tiene hacia nosotras las mujeres, pues sigue permeando. Y desafortunadamente pues nos va a costar un poco de tiempo el que podamos llegar a tener la igualdad, ¿no? Entonces creo que eso es como importante y específicamente en México pues son 200 años, ¿no? O sea, nada más nos bastaron 200 años para que tengamos una mujer presidenta y creo que también dentro de todo el contexto es súper importante que recordemos que las mujeres a lo largo de Latinoamérica, que han sido presidentas, llegan desde una visión de partidos políticos de izquierda. Entonces eso le da un contexto todavía muchísimo más con carnita, porque la visión de las mujeres que han llegado al acceso de toma de decisiones de cargos como las presidencias de las repúblicas, pues nos da idea, ¿no? De toda la cuestión filosófica de los partidos políticos, de los cuales ellas han accedido al poder. Entonces creo que es muy difícil pensarlo. Solo una de ellas, si no me equivoco, es parte como de un partido político que viene de una mirada conservadora. Pero de ahí en fuera, pues todas las demás han sido mujeres que vienen desde partidos de izquierda. Exacto, entonces, y que es bien importante también que no se les diga, ay, bueno, han sido 8. ¿Quién sería? ¿Margaret Thatcher? En Latinoamérica, perdón. Solamente por nombrar, pues sería Michelle Bachelet, Dilma, Cristina Fernández de Kirchner, exacto, Laura Chinchilla, y pues la primera fue Violeta Chamorro también. Exactamente. Bueno, en otra visión, ¿no? Exactamente, y pues la última, Xiomara, que actualmente también es la presidenta de Honduras y está actualmente en el cargo, y pues la reciente sería la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces creo que es como muy, muy importante que no perdamos ese punto de vista, y a mí como me gusta también hablar de estadísticas, creo que es muy importante que sepamos que ONU Mujeres nos ha dado la cifra de que solamente actualmente hay 28 mujeres a nivel global que están en cargos con esa responsabilidad. Exacto, de secretarías, ¿no? O de acceso a jefas de Estado o de gobierno. Entonces, y que nos tomaría llegar a la igualdad solamente en el acceso al poder 130 años. Entonces, creo que es una cuestión Vamos muy atrasados. O sea, creo que siempre que lo ponemos en números, como que es una mirada que nos deja atónitos, ¿no? Pero creo que los avances han estado, obviamente los avances se tienen por la propia lucha de las mujeres, y creo que hay una colaboración, creo que de todas las esferas necesarias. Y un mar de fondo, ¿no? Exactamente, pero creo que pues las desigualdades siguen persistiendo, seguirán persistiendo. Lo que tenemos que hacer es que esas brechas cada vez vayan irse reduciendo cada vez más, y pues para que podamos tener pues otro tipo de políticas, otra mirada, que podamos tener, ¿no? Más mujeres presidentas, y creo que es importante que creo que, al menos en lo personal, el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum me posicionó, o sea, el lunes, que ya era como virtualmente, o sea, bueno, era día lunes, la madrugada, ya era virtualmente la candidata, ¿no? Ganadora, ya con resultados oficiales del Instituto Electoral, del PREP, y no de las encuestas de salida y estas cosas que son percepciones. O sea, con una metodología, pero que son percepciones, pero creo que es como el cómo te atraviesa, ¿no? O sea, creo que es muy importante el que, y agradezco, ¿no? Que sea este espacio para decir, bueno, es que no es lo mismo cómo lo vivimos nosotras las mujeres, a cómo lo pueden vivir los hombres. Y más mujeres que han estado en esa lucha.
que conocen, que tienen ese conocimiento. Y ¿sabes? O sea, es como poner esta mirada transversal, ¿no? Porque entonces es como decir, no solamente, evidentemente, pues yo soy una mujer privilegiada en muchos aspectos, el simple hecho de que haya accedido a la universidad me posiciona de una manera diferente al resto de otras mujeres que no han tenido ese acceso, ¿no? Entonces creo que es muy diverso y justo cuando ustedes me hicieron la invitación, yo decía, ok, vamos a hablar de esto, pero ¿desde qué miradas, no? Porque es también parte como de las políticas públicas que se tienen, o los diagnósticos sobre, por ejemplo, violencia o percepción de la violencia, o todas las políticas públicas de la agenda, ¿no? O sea, en pro de la igualdad, que tenemos que ver porque no se mira a todas las mujeres, ¿no? Sí, entonces, se hace como en algún punto sectorizado. Entonces, para mí era como importante conocer las opiniones de otras mujeres, claro, de mis pares, sea, y de mis pares me refiero a, obviamente, como ustedes, ¿no? O sea, que vamos creciendo y nuestro grupo de amistades es reducido, pero en el sentido de que pues ya convergemos en muchas cosas, ¿no? Entonces, pues te vas encontrando, te vas encontrando con mujeres, en mi caso, en mi vida, que cuando tengo estas participaciones o cuando tengo que hacer, no sé, que me invitan a lo que sea, plática, pues siempre me interesa saber, ¿no? Pero esa es solamente la visión de alguien que podría estar en igualdad de circunstancias que yo, por lo que estamos hablando, ¿no? Desde la mirada transversal. Pero creo que también es muy importante escuchar a las demás mujeres que no están exacto. Entonces, ni siquiera oportunidad tienen de presentarse en un foro o de tener acceso a este tipo de por supuesto, o incluso escucharlo, ¿no? Que yo creo que son las otras mujeres, ¿no? Entonces creo que es importante también tener como su visión. Creo que durante estos 3 días pues no sé si llamarla guerra sucia, no me gusta, pero creo que sí. La propaganda negra. La cuestión de la crítica, ¿no? Desde la oposición, o del PRIAN específicamente, o de la gente que del sector ultraconservador de este país. O sea, principalmente, pero también de esa gente que es tibia, ¿no? Que dice, no, es que yo no voy a dar mi comentario porque entonces, pues, no me quiero conflictuar. No, eres tibio, o sea, aquí ellos los vomita Dios. Eso dice, ¿no? Entonces, creo que es importante que también ha sido como muy, muy determinante que, aunque ya han pasado los comicios, la jornada electoral, y ya tenemos resultados preliminares, se tengan como comentarios muy clasistas, muy racistas, incluso fascistas respecto, ¿no? Entonces, y yo sigo, misógino. Por supuesto, y hasta más venido también de la candidata de la oposición. Violentos, entonces lo que me lleva a ver como el otro punto, ¿no? O sea, es importante que, o al menos de lo que yo he podido visualizar en estos días desde mi mirada, evidentemente, ¿no? O sea, propiamente es que tendríamos que poner a la mesa cómo es que llega, cómo es que incluso no solamente la doctora Claudia, sino cómo es que llegan estas dos candidatas a ser candidatas presidenciables. Claro. Creo que es muy importante que reconozcamos que ambas llevan por una cuestión patriarcal, ¿no? O sea, donde realmente... Necesariamente. Exacto, donde tienen que converger ciertas cosas o hacer ciertas concesiones, porque a final de cuentas quien las colocó o por cómo llegaron a ser presidenciables, pues fue por el patriarcado, o sea, y creo que si pudiera haber muchas críticas dentro de, obviamente, de las mujeres que se asumen feministas y de las corrientes de los feminismos para incluir a diversas, todos, ¿no? muy diversas, y incluso las dominantes dicen esto, ¿no? Pues sí, parece que llega a través de una cuestión patriarcal, sí. Ok. Las dominantes yo te soy honesto, yo soy un párvulo en muchos temas del feminismo. Mira, las dominantes es ahora... como que el lado más subversivo del exactamente, feminismo. Son las más exacto, gracias. Las más radicales ya no se les nombra así, ya se les llaman dominantes. Entonces, pero creo que sí es importante, ¿no? Es importante que podamos reconocer que ellas llegan a través de esto, pero también es real. O sea, aunque hayamos tenido muchos avances en materia electoral, aunque las reformas de paridad, las últimas reformas que nos han costado muchísimo llevarlas a cabo y que los partidos políticos
de patriarcales 100%, acepten, ¿no? Y que han tenido una y mil maneras de burlar la paridad y que ahora es un hecho, ¿no? O sea, el que tenemos la última reforma que ha sido el 50-50, pero yo recuerdo que el proceso electoral pasado, para poder cubrir la calculadora de género, fue un problema enorme, porque aparte salió un comunicado del INE donde hablaba justo de los grupos en situación de vulnerabilidad, que incluían a las mujeres, a las personas afromexicanas. Que son invisibles en este momento, considero yo, ¿no? Exacto. Las acciones afirmativas exactamente, que conocemos. exactamente, ¿no? Y que devienen por la cuestión de las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Claro. Entonces, es complejo porque hacen todo, o sea, todo el sistema patriarcal, estructural, está diseñado para eso, ¿no? Entonces creo que también es importante que podamos ver la trayectoria de la doctora Claudia, que es algo que se puede, pues siempre no se va a dejar de ver, ¿no? Que es una mujer que desde joven ha militado en las causas sociales, en las izquierdas de este país, que ha contribuido, que es una mujer de ciencia, exactamente, o sea que incluso dentro de su privilegio, porque es una mujer privilegiada, eso no lo vamos a dejar de mirar, pero yo charlaba con unas compañeras del trabajo y yo les decía, pues sí, pero es que es una realidad, ¿no? Las mujeres privilegiadas de este país son las que llegan, son las que están en la academia, son las que investigan, son las que publican. ¿De qué otra forma? Exacto. Entonces yo creo que sí hay una mirada como muy crítica también de parte de los feminismos, de decir es que son privilegiadas, es que son blancas, es que, ¿no? Sí, pero creo que eso nos va permitiendo, o al menos el que ella ya ha llegado, o sea, el que sea una presidenta de México en este momento, virtualmente ganadora, pues ha roto el techo de cristal, ¿no? Sí, y encontraba una imagen de otras amigas, ¿no? Que tenemos muchos temas en común justo del género, y decía, pues sí, pero ahora nos toca a las demás pisar los cristales rotos. Entonces, era lo que te iba a comentar. Ok. Justo, ¿no? Entonces dices, claro, o sea, una cosa es, y entonces podríamos hablar hasta incluso el piso pegajoso y de muchas cosas, pero sí, o sea, se ha roto y todo lo que ha quedado, los vidrios en añicos, que vamos a pisar todas las demás, o incluso las mujeres. Las que siguen después de esto, ¿no? Exacto, claro. Entonces creo que si es una mirada, va a ser, en todo momento, ella va a ser vista con un ojo crítico muchísimo más fuerte, más avasallador que sería un hombre, ¿no? Sí. Porque al final es esto, o sea, es la realidad, o sea, es porque es mujer, es porque llegó, es porque todo el tiempo van a decir que se impuso. Y siempre, que van a decir que va a estar a la sombra de Andrés Manuel, es porque correcto, así lo manejan. Es correcto, porque incluso lo que decía, ¿no? Realmente, ¿qué propuestas tiene? Exacto. No tiene ninguna, todas son las propuestas de Andrés Manuel, es todo lo heredado. A mí no me manda un nombre, dice la candidata de la derecha, claro, la ex candidata de la derecha. Y que yo creo que ahí se cometió un error grande, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, el aceptar que hayan llegado por una cuestión de decisión patriarcal, no está mal, ¿no? O sea, no, porque ¿cómo rompes entonces el círculo? Exacto, y aparte, pues es la realidad, pues ni modo que digas, o sea, creo que ella quiso como llevársela, como salir por la tangente de decir, no me mando nombre específicamente cuando se le hacía la pregunta de Fox, ¿no? Entonces es como decir, pues claro, ¿quién va a querer tener en su campaña una persona tan machista y tan misógina como es Vicente Fox? Exactamente. Con comentarios tan desafortunados, violentos, ¿no? O sea, y que en su sexenio fue una cuestión violenta, que los programas sociales que creó para las mujeres en este país estaban encaminados a la cuestión de seguir perpetuando los roles, pobreza, ¿no? Claro, los roles y los estereotipos, al menos yo todo el tiempo lo veo, perdón, sí, no, como con esta mirada puesta, ¿no? O sea, del género. Entonces, pues claro, o sea, como que ahí su estrategia no fue como la más adecuada, ¿no? Y creo que, pues no nos va a sumar nada el decir que no han llegado de ahí, ¿no? Sí, entonces creo que es importante también que no demos por sentado que es otro punto muy importante, que el que las mujeres accedan o que lleguen a ser presidentas de la República, en este caso, no nos asegura que podamos tener una mirada o un gobierno o políticas públicas con perspectiva de género. Entonces, eso es, y que injusto, ¿no? O sea, tampoco podemos dar por sentado de que la visión va a ser para todas, o sea, incluir a todas las mujeres, ¿y más? A todas... Perdón, termina, no. Y más porque...
la doctora Claudia ya ha tenido un antecedente de haber gobernado la Ciudad de México. Es correcto. Y muchos grupos feministas la han criticado. Y de hecho ha estado en la mirada de la focos. Crítica. Sí, de los movimientos de mujeres. Por la cuestión de que muchas veces hasta la han tachado de ser hasta caso omiso. No sé qué tan cierto sea, yo tampoco he investigado, voy a hacer esa también labor investigativa, pero sí, sí he visto esa situación, ¿no? Que hasta dentro también de los grupos feministas, que tú, ¿cómo me dijiste que le llamaban? Dominantes, ha sido seriamente criticada Claudia Sheinbaum. Sí, y mira, yo creo que también es bien importante que podamos decir con todas las letras que hay una deuda, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que Andrés Manuel quedó en deuda con las mujeres de este país. O sea, les dimos, se les dio, las mujeres en su momento le dieron su voto de confianza. ¿Por qué? Porque era la esperanza. Y se apostó, ¿no? Como en todo se apuesta, claro. Se apuesta, se crece, o sea, se espera, ¿no? Y la realidad es que es muy complejo la manera en que se tuvo como ese vínculo, ese diálogo con los movimientos de las mujeres, ¿no? Incluso creo que es importante que pudiéramos mirar que dentro de todo el discurso que se ha tenido, no ha habido un diálogo, no se crearon puentes para generar diálogos. Entonces yo creo que hay que aceptarlo. Sí, o sea, hay que aceptar que Andrés Manuel ha quedado en deuda con las mujeres de este país. Sí. O sea, y en muchos sentidos, ¿no? O sea, se ha hablado como la cuestión de los presupuestos, se ha hablado como la cuestión del acceso a la justicia, lo de siempre, ¿no? O sea, el acceso, las políticas que lo que públicas, se viene rezagado históricamente. Exacto, ¿no? Pero creo que también es muy importante que entendamos que la violencia de género en este país es un tema estructural. Es estructural. Sí, sin lugar a dudas. Y que las desigualdades son estructurales. Históricas e estructurales. Exacto, ¿no? Entonces que todo lo que nos atraviesa a las mujeres en este país, si realmente no ponemos atención, generamos diagnósticos, políticas públicas adecuadas, programas, ¿no? Sociales, una política de igualdad encaminada como en todos los sectores, creo que es complicado que podamos ir acotando las brechas de desigualdad que existen actualmente en el país. Sí, yo justo ahora haciendo como pues sí, estudiando un poco para venir con ustedes, yo les preguntaba, ¿no? A mis compañeros, yo les decía, bueno, ¿qué nos debe? ¿Qué deuda hay de este sexenio saliendo de Andrés Manuel? Que va a ser algo que se le va a colocar a la doctora Claudia en el tema de mujeres, y que no hubo avance, ¿no? Porque digo, claro, quisiéramos que se resolviera la violencia y toda la cuestión que permea la desigualdad. Pero pues, la realidad es que no es así, ¿no? Sí, o sea, claro. Digo, hay muchos mecanismos, hay muchas cuestiones, ha habido avances, eso es una realidad que también se tiene que mirar y que también se tiene que reconocer, pero creo que algo que a mí me ha... pues me da esperanza, ¿no? O sea, la realidad es que a mí el que haya llegado la doctora Claudia Sheinbaum a ser presidenta me da esperanza. Eso no quiere decir que ya todo... Sí, que va a solucionar de la noche a la mañana, claro. Y que tampoco es como sea ingenua, ¿no? De decir, ay, claro, o sea, ya va a llegar y se va a resolver, porque esa no es la realidad. Sí, no es un cheque blanco, no, exacto. Exactamente, entonces creo que... No trae una varita mágica, exacto. Pero creo que es importante también que en el momento en su discurso, el discurso en donde ella sale, ¿no? Y reconoce la victoria, el que ella haya nombrado esta palabra de decir, no llegó sola, llegamos todas, creo que es importante, muy importante, porque reconoce la lucha de las mujeres. Claro. Al menos en este país. Como Andrés Manuel en su momento reconoció los movimientos sociales. Exacto, ¿no? Que ahí hay cosas que... Digo, de repente no sé cómo salvar esa situación y cómo pensar, porque la realidad es que para mí ha sido una situación en donde pues no podemos dejar de no mirar, ¿no? O sea, está en deuda, creo que es importante que no... Es que es obligado, necesariamente. Exacto, entonces creo que sería importante que podamos pensar en una política integral dirigida a las mujeres en este país. Y creo que hay ejes muy, muy importantes que puede llegar la doctora y que puede generar ya que han quedado, que están justo atorados, ¿no? Por decirlo así, en la Cámara de Diputados. Allí en la congeladora. Exacto, en la congeladora. Y uno de los principales, pues, es el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Es sumamente urgente. O sea, tenemos muchas sí, lo que platicamos cifras. Aquella ocasión. Exactamente, ¿no? Que tenía que ver con el PIN parental.
creo que es muy necesario que se atienda. Pero la derecha está rabiosa, está cuando se planteaba esto del PIN parental. Claro. Estaba rabiosa. Claro, por supuesto. Y que si hablamos también del Sistema Nacional de Cuidados, es una situación que también converge, ¿no? Porque a final de cuentas son los roles y los estereotipos del cuidado depositados históricamente en las mujeres, donde el trabajo que realizan, que representa el 27% del PIB, al menos en México, ni siquiera son los 4 R's, ¿no? Reconocer, redistribuir y regenerar. O sea, es decir, lo están haciendo, lo que tú haces cuesta y tú sostienes. O sea, la realidad es que las mujeres que históricamente han cuidado a las hijas, a los hijos, a los hijos, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, somos las mujeres. Es muy ingrato, ¿no? Muy ingrato. Claro, y aparte es como desde esta mirada de, es que tú eres la adecuada, ¿no? Ajá. Entonces cuando... Ahí voy, te aviento al abuelito, ¿no? Por supuesto, entonces creo que sería un muy buen comienzo que podría como destrabarse el Sistema Nacional de Cuidados. Creo que es muy importante que se pueda atender la violencia, creo que es muy importante que podamos decir que los feminicidios en este país no es una cifra que podamos dejar de mirar personas, tampoco. No son números. Exacto, y que dignificar también y que es una realidad, o sea, 11 mujeres son asesinadas en este país al día. 11, ya subió la cifra, yo me quedé en 10. No, son 11 de los últimos. Justo estaba revisando antes de venir con ustedes toda la cuestión de los datos del Secretario Ejecutivo Nacional y, por ejemplo, hay una asociación del diagnóstico de feminicidios y pues este mapa famoso que hizo una feminista, ¿no? O sea, donde ella lleva el conteo, pues obviamente de las cuestiones extrajudiciales. Perdón, licenciado, está súper interesante la plática. De hecho, no hemos hablado, Mane, algo raro en este programa, pero creo que a eso venimos. Yo sí venía a escuchar directamente a Licha, a seguir aprendiendo muchas cosas, pero creo que es momento de nuestro primer corte, Mane. ¿Cómo crees? Sí, exactamente. Ahorita vamos a seguir platicando, Licha, este tema súper interesante y que nos está enseñando demasiado. Y pues bueno, vamos al primer corte comercial de este su programa, Hablemos Derecho desde la calle. Regresamos. Licenciado Mane, Lichita, nuevamente regresamos a este su programa Hablemos Derecho desde la calle y con este tema súper interesante nos están dando una cátedra sin igual, una bofetada de derecha y de izquierda. Más bien una bofetada de realidad. Y de conocimiento, exactamente. Pues bueno, Lichita, continuamos, este tema súper interesante y sobre todo tú que vienes súper preparada. Y creo que, bueno, retomando un poco la cuestión de los feminicidios, que es uno de los diversos rubros que podemos tener en la cuestión de la violencia, a las mujeres en situación de violencia, ¿no? Porque yo les comentaba que pues obviamente tendríamos que ver desde dónde, ¿no? La atención, la prevención, la erradicación o incluso el acceso, ¿no? O sea, la sanción, todo lo que tiene que ver con el sistema de procuración de justicia en este país y pues incluso los datos de percepción de seguridad y todo esto. O sea, es una realidad que los feminicidios han aumentado, pero creo que también se tiene como la mirada, o al menos de algunos grupos, de decir, es que AMLO, o sea, el nivel de muertos, de desapariciones, y es una realidad, o sea, es una realidad, ¿no? Sí. En el país son cosas que no podemos decir que no hay, porque pues entraríamos en una situación pues absurda. Sí, no, y de negación a lo... Exacto, entonces creo que sí es importante decir que pues es complicado, ¿no? Sí. Solucionar como el problema, lo que hablábamos, desde la estructura, en un sexenio, pero creo que la apuesta siempre tiene que estar, ¿no? O sea, al inicio yo le decía, pues yo me siento esperanzada, y pues sí, es una realidad, yo me siento esperanzada, sé que el abordar las causas por las cuales existen pues los feminicidios en el país, ¿no? Que podemos hablar que es una gran narcofosa, ¿no? O sea, y no solamente los feminicidios, las desapariciones forzadas, o sea, como película de terror. Exacto. Entonces, creo que incluso hasta ni siquiera de película de terror, ¿no? Porque lo que en algún momento hablábamos previamente, de cómo se ha normalizado, cómo hemos normalizado, o sea, el vivir en un país o en el estado en donde estamos tan violento, que las prácticas del día a día se han vuelto tan cotidianas, de la brutalidad en que se ha llegado. Una nota más del diario, ¿no? Y tratar de normalizar eso, estamos mal como sociedad. O sea, y aparte es así como yo recuerdo mucho el año pasado, el feminicidio, que fue uno de los tantos feminicidios que ha habido en el estado, pero justo el de la estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro, que fue en un momento muy
crucial para la universidad, ¿no? Sí. Veníamos de un paro de actividades justo por situaciones, por cuestiones de violencia y de acoso. Así es, en donde creo que hubo un sinfín de situaciones por las cuales se gestó ese paro de actividades, pero el que de repente es como, bueno, ahora la nota es ella, la nota es otra, la nota es ella, y entonces despersonalizamos el asesinato. Un número más, ¿no? Y dices, ¿ahora cuál es, no? O sea, porque justo, o sea, se sigue en aumento, se sigue teniendo feminicidios en el país que incluso distan de las cifras que existen, ¿no? Justo en el Secretariado Nacional, que es lo que yo consultaba, y entonces tenemos que recurrir a otros datos que nos dan organizaciones de la sociedad civil o colectivas feministas donde traen todos los datos reales, ¿no? Porque incluso, o sea, el cómo reportan las cuestiones de los feminicidios tiene como toda una situación de metodología, de protocolo, y al final, pues la realidad es que tampoco las cifras que tienen en el secretariado están desagregadas por sexo. O sea, el simple hecho de que estén desagregadas por sexo nos daría a decir, o sea, estás catalogando los homicidios dentro de, cuando claramente la metodología exactamente justo para reportar estas cifras, pues dice que no es así, ¿no? Claro. Entonces, son como las cuestiones de los datos, es como decir, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? La cuestión de la atención, o sea, es una realidad. Creo que el COVID nos vino a... Pues mucha gente dice, claro, o sea, como que mucha gente dice, es que hasta ahora en el COVID, no es cierto, o sea, la realidad es que se visualizaron todas esas desigualdades y todas esas situaciones de violencia, incluso por la más obvia, ¿no? Que había, que era la cuestión familiar, de las cuestiones de hacinamiento, las cuestiones de adicciones, el consumo de alcohol, ¿no? O sea, en hasta las familias. Calor, ¿no? Exacto, o sea, el que el espacio, el tener toda la familia, cuando regularmente las familias, la convivencia de toda la familia, ¿no? O sea, las diversas familias son por la misma cotidianidad, no es como de muchas horas al día. No estamos diseñados para estar mucho tiempo con muchas. Yo con el Aldo puedo estar nada más 2 horas. La convivencia. Pero creo que justo esas son esas situaciones que nos traen al foco donde dicen, es que no es cierto, o sea, las desigualdades siempre han permeado, la cuestión de la violencia siempre ha estado ahí, pero el que ya las visualices porque la has visto y porque se han disparado y porque los números de atenciones de violencia en las líneas de emergencia realmente fueron altas, pues solamente es como que puedas mirar hacia ese lado, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, pues creo que las cifras están, el que en este país 7 de cada 10 mujeres, al menos una vez de 15 años, a partir de 15 años, una vez en su vida hayan sufrido algún tipo de violencia, o incluso las cifras, escuela, exacto, ¿no? en la calle, en la familia, y aparte, o sea, el que lo típico, ¿no? O sea, cuando hablamos de cuestiones de abuso sexual, de violaciones o de este tipo de delitos, pues que desafortunadamente toda la violencia que hay en esa modalidad muchas veces viene de los familiares, ¿no? Exacto. El hermano, el tío, el primo, el padre, el abuelo, bueno, exacto. Yo no se dice así, ¿verdad? Padrastro, ¿cómo se le puede decir? Es que oye muy feo. Sí, está como muy horrible, exacto. Pero es una realidad, ¿no? Entonces creo que justo el culpabilizar por parte de lo que hablábamos, ¿no? De la Procuración de Justicia, los ministerios públicos, ahora fiscalías, de que las personas en situación de víctima acuden a denunciar delitos. De casa, dice, nosotros no podemos hacer. Y que las medidas, ¿no? Y que no es accesible. Y que lamentablemente también hasta las fiscalías o todas esas áreas donde deberían de cuidar, vuelven a ser revictimizadas, lamentablemente. Todo el tiempo. Y mira, es bien complejo porque cuando tienes la atención, creo que es casi imposible que revictimicemos por la cuestión en cómo está el sistema jurídico. Claro. Entonces, creo que ha habido avances, por supuesto, ¿no? Creo que el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el protocolo para la investigación de los delitos con perspectiva de género, las perspectivas de infancia, o sea, todo lo que ha hecho el Poder Judicial en el sentido de tener estos adelantos, ¿no? Realmente la progresividad nos ha dado como mayores herramientas, porque yo me acuerdo que pues antes era ¿de dónde? O sea, solamente tenías los peritajes psicológicos y eran pocas personas
que eran peritas en psicología especializadas en violencia o en el delito en particular que tú necesitas tu peritaje para poder llegar como con la batería, ¿no? Y el dictamen y decir, bueno, claro que arroja que hay un daño, ¿no? Así es. Entonces ahora creo que incluso el tener cómo podamos cuantificar la reparación, o sea, que la reparación ya no solamente es una cuestión económica, que es una cuestión integral, o sea, creo que sí hay avances y estos avances se han tenido a partir, bueno, el simple hecho de la metodología de la perspectiva de género, ¿de dónde viene? La hicieron las mujeres, ¿no? Entonces, creo que... La realidad. Exacto, entonces, por la necesidad de tener elementos suficientemente jurídicos, ¿no? Para poder llegar y decir, bueno, es que tiene que ser sancionado. Claro. Hablando de delitos, ¿no? Y creo que también es muy importante que dejemos de culpabilizar a las personas en situación de víctimas sobre la situación, sobre los delitos o las situaciones en que se encuentran de violencia, porque pues definitivamente tendríamos que verlo de una manera muy integral, ¿no? Las víctimas o las personas en situación de víctima no están ni con sus agresores, ni siguen permitiendo que la sigan violentando porque pues nada más no sé qué, porque no quieren irse, ¿no? O porque bueno, ya se acomodaron, o sea, es una situación, cuando lo vemos de una mirada tan transversal, cuando vemos todo el contexto social, cuando podemos mirar que es una cuestión, volvemos a lo mismo, estructural. Cuando viene del concepto de familia, cómo incluso las familias están formadas, ¿no? Y las diversas familias, una visión sociológica, incluso antropológica, o sea, todo eso que creo que también falta muchísimo para poder incluir en la cuestión del derecho, para poder acceder a la justicia en las mujeres en este país específicamente, pues falta, pero hay avances, ¿no? Entonces creo que se tienen que utilizar. Ahora me dicen, bueno, es que obvio, ¿no? A veces dicen, es que es obvio, tienen que juzgar con perspectiva de género. O sea, sí es obvio. Eso sí lo sabemos. Es obvio, pero la realidad es otra, ¿no? O sea, es completamente diferente. O sea, es que hágame llegar los medios de prueba, ¿no? Las pruebas. Pues es tu obligación cuando se trata de cuestiones de menores de edad. Exacto. De violencia. Entonces, no, dicen, es que tú, no, pero es que la jurispurancia lo dice, no lo digo yo. O sea, exacto. Entonces es como decir, pues se han creado hasta fiscalías especializadas, ¿no? Y lamentablemente, bueno, sí han habido avances, sí han existido esos avances, pero que lamentablemente, creo yo no litigando, yo no siendo un experto en litigio penal, creo que aún así quedamos a deber. O sea, las fiscalías especializadas, las personas que atienden, lamentablemente creo que aún falta. Yo sé que también es una cuestión meramente que tiene que ir avanzando. Esto año con año se tiene que ir mejorando hasta lograr el objetivo. Y es que son muchas cosas, ¿no? Porque se sensibilizan, se capacitan a las fiscales, a los fiscales, a las auxiliares, a las personas que están en averiguaciones, toda la cuestión, ¿no? O sea, lo que conlleva la fiscalía, pero pues también la rotación, o sea, y también tenemos que saber, o sea, y no dejar, o sea, que son personas que están en situaciones precarias, laborales. De estrés muy cañón. Donde, exacto, incluso que no tienen, o sea, ya humanidad hacia ellas, ¿no? Jornadas extenuantes, donde no pueden ni atender a sus familias, no pueden comer. Necesidades primigenias de la vida, que es comer, dormir, no las hacen, no las llevan a cabo. Entonces, ¿cómo no van a tener un nivel alto de burnout cuando todo el tiempo están escuchando personas violentadas, por supuesto, que son víctimas de delitos, ¿no? Entonces, creo que también es una cuestión de ser la atención hacia las personas servidoras públicas, de las fiscalías, de incluso de los juzgados, del Poder Judicial, que estén arropadas en el sentido de por la institución para dotarles, ¿no? De esos espacios de contención, de un seguimiento, de derechos laborales adecuados, que puedan hacer un contrapeso para que puedan seguir prestando estos servicios sin que estén tan quemados, ¿no? O que estén desgastados. Porque incluso no lo había visto así nunca, incluso, o sea, hay mediciones, ¿no? O sea, primero tienes el desgaste del profesionista y después ya vas escalando al burnout. Y dentro del burnout tienes mediciones. Y hay situaciones que son imposibles de no tener que eso repercuta en la atención. O sea, entonces son situaciones que, y a eso le sumamos la historia de vida de las personas,
Porque son humanos, ¿no? Exacto, entonces, y si la visión, como ustedes lo decían, ¿no? O sea, de deconstruirnos, porque a final de cuentas, a todas las personas, a todas las mujeres y a todos los hombres, o a las personas no binarias, en este caso, dependiendo de su autopercepción, claro. Nos han educado en este sistema patriarcal. ¿Y cómo reaccionas si nada más estás preparado como ese gato de ¿cómo se llama? ¿De Schroeder o cómo se llama? ¿De Shrek? Ese que vive en una forma de rayas, ¿no? En una caja, no recuerdo. Entonces, pues tienes que ver la realidad a cuadritos. Y es que, ¿sabes? O sea, también el que tú puedas aceptar el que has sido violentado o violentado en tu vida de diversas, desde la estructura, ¿no? El Estado, la familia, la institución educativa, la religión, la economía, es brutal. O sea, el que nosotros lleguemos, incluso lo nombrábamos también con algunas colegas, ¿no? Que decíamos, es tremendamente violento el que yo llegue a una mujer donde ha recurrido a mí a un módulo de atención y que yo le diga, es que lo que tú vives es violencia, es sumamente brutal. Sí, claro. No, pues le rompes el esquema. Todo, o sea, toda su estructura se rompe. Tienes que manejarlo con entonces, ¿qué haces? Sí, exacto. Claro, o sea, porque no buscar todas las formas. personas tenemos las herramientas para poder hacer frente a eso que te acaban de decir que estás atravesando. Sí. Y eso no la tenemos porque volvemos a lo mismo, ¿no? Parecemos como un poco... Y hay revictimizas. Claro, y entonces por eso existen los protocolos para poder atender, pero también es una realidad, o sea, el desgaste que tienen las personas en situación de víctimas en este país es muy grande, o sea, el simple hecho solo de ir a denunciar, en el caso de las fiscalías, ¿no? En la cuestión de la universidad, por ejemplo, que vayan a presentar sus quejas, ¿no? Por acoso, por hostigamiento, y aún así tienes que llevar todo el proceso judicial. Entonces, es complicadísimo. Yo ahora entiendo por qué la quema de esto que tanto se escandalizan. Ay, es que los monumentos. Un muro, que esas no son las formas. Sí, y cuando ves todo el trasfondo, o todo el mar de fondo. Sí, exacto, yo... Ay, güey, perdón por la expresión, pero ay, güey. Sí, claro. Yo siempre he pensado, o al menos en este tiempo, ¿no? O sea, que yo creo que hay dos cosas que yo espero que nunca me pasen en la vida, ni a la gente que tengo a mi alrededor. Es una desaparición. Dios nos libre de una cosa. Y una cuestión de feminicidio, ¿no? O sea, porque yo sé, como profesionista que he trabajado, que el que tengamos una persona desaparecida va a ser como Marisela Escobar, ¿no? O sea, nos vamos a morir 3 veces prácticamente, ¿no? O sea, este documental tan crudo. Irreal, ¿no? Irreal, sobre todo real. Porque eso pasa, ¿no? O sea, y no hemos hablado ni siquiera de las víctimas indirectas de los feminicidios, ¿no? Todas las niñas y los niños que quedan en orfandad, o sea, todas estas situaciones, ¿no? Entonces, el proceso que eso conlleva, porque creo que a lo mejor el que podamos seamos víctimas de, por ejemplo, de delitos patrimoniales, eres víctima, pero la manera en que te afecta nunca va a ser de este tipo, ¿no? Sí, entonces, creo que el que tengas la realidad, el que sepas, el que comprendas que las víctimas, a través de todo el desgaste del proceso que se llevan en denunciar, mental, en seguir, ¿no? Los procesos que las terminan, o sea, las rompen, ¿no? O sea, las rompen. Y que el que tú tengas que decirles que esto va a pasar es complicadísimo. Decía que era la antesala de la película de terror. Exacto. O sea, híjole, no. Yo creo que para mí ha sido de las cosas más difíciles que he tenido en mi paso profesional. El que yo tenga atendiendo a personas en situación de víctima y que yo, por más que les diga, es que necesitas ir a fiscalía, es que mira, es que las medidas, es que esto, y que yo sé todo lo que le espera, pero aún así, ¿qué más puedo ofrecer? Sí, exacto. Sí, y además, Licha, que no puede ir sola, porque si va sola, lo que va a suceder es que le van a decir que eso no procede, que eso no es delito. Los acompañamientos. Que venga con o sea, tiene que ir necesariamente la persona. O sea, parece mentira que tiene que ir la persona acompañada de un abogado. Por supuesto. Cuando no debería de ser y así. particular, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, en algún momento tuve una compañera que era fiscal
hace tiempo. Y ella me decía, no, Alicia, es que, o sea, yo entiendo que para mí es una falta de respeto los abogados, los asesores. Y yo decía, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Es que no tienen por qué pagar las víctimas. ¿En qué tipo de delitos? ¿No? O sea, sí, porque, bueno, no podemos tasarlos igual. Y ella me decía, no, en los delitos de violencia de género, lo que estamos hablando, porque a mí me encantaba, ¿no? Preguntarle qué pensaba. Sí. Y me decía, es que es una terrible falta de respeto. Y que le dije, oh, por Dios, o sea, tú operaste en una fiscalía, tú sabes la realidad. ¿Cuánta gente tienen los asesores jurídicos? Sí, hablando de víctimas, ¿no? ¿Cuántos tienen los defensores públicos, penales públicos? O sea, de verdad me estás diciendo, cuando aún acompañados, por ejemplo, los acompañamientos que se hacen desde colectivas o hablando desde este punto, ¿no? O sea, de los movimientos de las mujeres, o sea, aunque se hacen esos acompañamientos, las fiscalías, como tú le dijiste, Mane, ¿no? O sea, no hacen su chamba. Sí, ¿no? Sí, o sea, y que es súper complejo llevar todo un proceso jurídico porque el Estado no lo puede soportar. O sea, es una realidad. O sea, de verdad queremos hacer completamente. Y volvemos a lo mismo que las fiscalías, ¿no? O sea, si hablamos desde otros ámbitos, por ejemplo, de las atenciones, de los módulos de atención que en el caso particular del Estado, pues están a cargo del Instituto Queretano de las Mujeres, pues entonces tendríamos que preguntarnos, ¿no? Porque también las condiciones... Ya me estresé nada más. Nada más, y eso que no lo hemos vivido. Ya me estresé. Porque las condiciones laborales en las que están las profesionistas especializadas, porque no es como que polulan las abogadas y las psicólogas para atender violencia, viven constantemente en la precarización. O sea, es decir, si bajó el recurso de PAIMEF, de gobierno federal, te contrató 6 meses, pero 6 meses no vas a tener trabajo. Sí, ¿no? O tal vez en esos 6 meses igual y te paga el municipio, pero pues entonces vamos a ver. Pero entonces también, ¿sabes qué? Estás por honorarios profesionales y pues tienes que pagar contador, ¿no? O sea, no tienes acceso a seguridad social. O sea, son muchas cosas que yo creo que, bueno, que ya estamos... Mejor tiro la toalla, dijo aquel, ¿no? Es bien complicado, Mane. Fíjate que es innegable que yo les diga que cuando trabajas en esto, el que no repienses miles de veces si estás haciendo lo correcto y si estudiaste para esto. Sí, claro. Porque no ofreces nada. Porque es una realidad. Yo ya comprendes mi frustración. Cuando me ha tocado de este tipo de casos, a veces termino frustrado, enojado conmigo mismo. Y entonces tomas un respiro y dices, y es lo que yo le he dicho algunas veces a mis jefas que he tenido dentro de eso, le dije, es que tienen que ver que nosotras estamos aquí por un compromiso genuino con la causa. Porque no es redituable incluso para nosotros en muchas ocasiones el trabajar aquí. Es porque estamos comprometidas con la causa, exactamente. Así es. Sí. Y eso es lo más valioso que se puede tener. Y al final de cuentas, lamentablemente, eso sigue siendo violencia. Por supuesto, las instituciones que se atienden violencia son las más violentas con sus trabajadoras. Eso sí es un colmo, ¿no? Sí, pero es una realidad. Entonces, creo que es una de las cosas, ¿no? La violencia, creo que tendríamos, regresando otra vez a nuestro tema principal, ¿no? Creo que es importante que se crea, que a partir de la llegada de la doctora Claudia se pueda crear realmente un diálogo con las mujeres. De aquí se tiene que empezar a vislumbrar algo nuevo, creo yo. Sí, o sea, creo que están las cosas, ¿no? Están puestas. Ya está todo puesto. Creo que ha sido un grave error también el que no se les ha dado la apertura ni siquiera al diálogo de las madres buscadoras. No podemos negar que incluso algunas puedan tener otro tipo de intereses. Algunas porque existen, por supuesto. Intereses económicos. Y que eso y sucede, ¿no? Exacto, como en todos los movimientos. Pero creo que es importante, o sea, porque el que ellas estén buscando con palas y picos a sus hijas, a sus hijos, a sus familiares, en este país donde no les interesa atender. Entonces creo que al menos el que te pueda sentar y crear puentes de comunicación nos podría posicionar en otro lugar. Ya vas avanzando. Exacto, creo que esa es una, ¿no? O sea, las madres buscadoras, incluso con los colectivos, lo que decías, Alba, ¿no? O sea, sí ha habido una crítica muy importante, incluso como de
de la visión de omisión de parte de la doctora Claudia, porque incluso en las manifestaciones cruentas que se hacen, hay fechas muy importantes para las personas que están dentro de los feminismos, que es el 8M y el 25N, entre otras, ¿no? Pero son las más representativas porque es una cuestión a nivel también internacional, que han sido reprendidas a través de la fuerza pública. Incluso, ¿no? O sea, el que Andrés Manuel nos haya colocado vallas y que de las vallas hemos hecho arte, o sea, dentro del movimiento, creo que es la manera de decir, no nos estás escuchando, no estás siendo aperturado al diálogo y es importante que nos escuches, porque vuelvo a retomar, se puso en él la esperanza en su momento, ¿no? Entonces, el que no nos des ni siquiera la apertura al diálogo, para nosotros es como, pues si nos estás poniendo estas vallas tan altas, entonces nosotros siempre vamos a estar aperturadas o dentro de los movimientos, ¿no? No solamente los feminismos, para no poner el mote de quien no se asume como tal, sino el movimiento de las mujeres en el país. O decir, nosotros generamos, diagnósticos, atendemos incluso cosas que el Estado no atiende, ¿no? Hemos hecho esto, atendemos, crean puentes de comunicación con nosotros. Entonces, creo que esa es una de las mayores apuestas que se tienen ahora con la doctora Claudia, ¿no? El que se pueda aperturar este diálogo con hablando de los movimientos de las mujeres, con las diversas agendas que hay, porque ha sido como muy chistoso que la oposición ha tratado de coquetear, ¿no? Con los movimientos, pero es una situación que no sucede, porque creo que es importante que veamos que los movimientos de las mujeres también tienen un origen desde la izquierda, desde el movimiento social, ¿no? O sea, el cómo te coloca, ¿no? O sea, el cómo estás parada y en dónde estás. O sea, creo que eso es algo que nos impide un poco el que podamos tener como este acercamiento a los otros partidos que son conservadores y no quiero que me digan, ya sean AMLovers, no, o sea, es real, ¿no? O sea, son conservadores y hablando del estado en el que habitamos, donde ultraconservador, ¿no? Así es. Entonces son como estas cuestiones de hay que apostarle a la escucha, a crear puentes, a tener las agendas, ¿no? Diversas, no solamente en la atención de la violencia, las mujeres sin discapacidad, las mujeres que están interesadas en la cuestión ambiental, la crisis hídrica que tenemos. Las privadas de su libertad por delitos como la violación, ¿no? Justo, o sea, ese ya lo dijo el ministro, ¿no? Temota, Lelo de la Rea. Temota, o sea, las mujeres pobres no, las mujeres ricas no jamás, porque tienen acceso, ¿no? Entonces, y fíjate que es uno de los temas que últimamente, como lo tengo en la mente, las mujeres privadas de la libertad sufren un abandono terrible. En todos los sentidos. Todo, porque obviamente el prejuicio de que cómo es posible que eres mujer y fuiste delincuente, ¿no? Entonces, son abandonadas. Si como hombre pesa, imagínate como mujer. Mira, te voy a decir una cosa, de cifras que pasan aquí en los penales del Estado. En promedio, en el día de visita en el penal que está en San José, el varonil, son aproximadamente 2,000 personas el día de visita. Ok. En el varonil. En el femenil, que está enfrente, 5 personas. Las mujeres nunca dejan de ir a ver a los hombres privados de la libertad. El delito que sea, ellas van a ver a sus hijos, a sus esposos, a sus parejas, a sus concubinos, a sus primos, a sus hermanos, a los tíos, a los amigos. Pero a las mujeres no pasa. Qué triste. Ay. Licenciada, nos quedan 3 minutos para cerrar ¿Tan poquito? Sí, ya, para terminar este programa. Estoy estresado. Ha sido sumamente enriquecedor, pero también es muy triste escuchar todos estos datos, lamentablemente. Y se tiene que plantear, estamos obligados a plantearlos desde estos espacios. Así es. Sobre todo, sobre todo, Licha, tú que te has adentrado a este universo, a este cosmos, ¿no? Porque de información y de cifras que se tiene que dar a conocer, ¿no? Porque de repente tenemos estas cifras y luego. Así es. Exacto. ¿Qué se va a hacer exactamente? ¿Qué diagnósticos, qué políticas? ¿Qué sigue? Creo que este tema, Mane, y es para miles de programas, o sea, no para uno o dos, para miles de programas, porque uno aquí aprende,
creo que ha sido el programa en el que menos ha hablado y acá nuestro buen amigo Mike está anonadado. Nos lo va a comprobar. Y el público lo va a ver el día de mañana cuando se emite este programa. Lichita, creo que sería muy bueno que más adelante nos puedas acompañar. Yo sé que también tu agenda es un poquito complicada. Pero bueno, esto nos vino a poner en lo personal en otra perspectiva, ¿eh? Sí, o sea, ya si yo decía que nos veíamos medio, yo me pensaba que me estaba deconstruyendo, sigo siendo un párvulo en pañales. Así es. Pero, Lichita, no sé si quieras hablar con algo. Mira, creo que sí, me gustaría. Minutos, ¿vale? Sí. Creo que me gustaría, como lo habíamos comentado a la mitad, ¿no? Aproximadamente de la participación que tenemos, esta triada. Y creo que es importante también renombrar qué ha pasado durante este sexenio, ¿no? Creo que es importante que podamos decir que en materia de derechos humanos de las mujeres hemos tenido avance en la ley Sabina, en la ley Olimpia, en la ley Malena, en la ley de paridad de género, en el acceso a cargos de elección popular y de secretarías de Estado. El sexenio de Andrés Manuel tiene paridad en sus secretarías y creo que también el aumento de las penas en los feminicidios, ¿no? ¿Qué esperaría yo a tema de cierre de la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum? La apertura al diálogo. Que se tejan puentes de comunicación con los movimientos de mujeres, que se puedan tener todas las agendas presentes y que se siga construyendo, ¿no? O sea, que construyamos una agenda igualitaria. Mane, no nos queda más que un minuto para despedir. Exactamente. Máximo respeto, Lichita, y el reconocimiento. Agradecerte nuevamente, esperemos que nos vuelvas a acompañar pronto y darle continuidad a este tema. Pues muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Buena tarde.